Dios Padre, nosotros recordamos lo que tú has prometido, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Entonces nosotros sentimos lo sagrado que es ese momento. También tú has dicho que tu palabra es viva y poderosa. Yo sé que no son las palabras que yo digo, sino lo que leemos de tu palabra. Esa combinación de tú estás en medio de nosotros, y tu palabra que es viva y poderosa. Estamos a punto de abrir y leer. Pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Que seamos transformados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos en Mateo 12 y lo que estoy viendo, no sé por qué no lo vi desde el principio, por los diferentes ejemplos, tal vez, o la diferente parte de la historia. Todo ese capítulo es un pleito entre los fariseos, los líderes religiosos de tiempo de Jesús, y no tanto un pleito entre los dos, sino ellos atacando a Cristo, querían destruirlo, querían deshacer su influencia con la gente. Y en el texto de hoy parece que se abre una puerta, que ellos abren una puerta para aceptar a Jesús. A primera vista parecerá que ellos están como dándole la entrada a Cristo para que Él pueda convencerles de que Él es el Hijo de Dios, pero no se preocupen, no es así. Así no será. Veremos en los versos que siguen que Jesús identifica lo que de verdad están haciendo, y lo que veremos es que lo que ellos hicieron con Cristo en ese texto, nosotros fácilmente hacemos también. Veremos cómo después de leer la historia. Mateo 12, verso 38 empieza, dice: entonces algunos de los escribas o fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Qué están diciendo? Compruébanos, tú estás como proyectando que eres el Mesías, tú estás actuando como el Hijo de Dios, tú estás actuando como alguien que tiene autoridad de Dios. Entonces, pruébalo, dan una prueba, comprueba quién eres tú, que tú eres quien dices que es. Tú pretendes ser alguien, nosotros no creemos, pero pon una prueba, haz una prueba, dan una señal, y la implicación es que creeremos en ti. Nos da una buena señal y nosotros aceptaremos que tú eres la persona que quieres y que dice que es. Parece que le están dando la oportunidad a Jesús de demostrar quién es. Pero recuerda, eso ocurre en qué contexto. El contexto de esos mismos fariseos y saduceos, escribas, siendo muy cínicos, y cínico es muy generoso, siendo enemigo de Cristo, atacándolo. Ellos no creían en Él. Entonces, en medio de eso, dicen: danos una prueba de que comprueba que tú eres quien dice que es. En el 39, Jesús dice, pero Jesús respondió, una generación perversa y adúltera. ¿De quién estaba hablando? De las personas que le estaba pidiendo señal. A ellos le estaba diciendo: generación perversa, generación adúltera, demanda señal. Él va directo, y no es la primera vez en ese capítulo que ha hecho eso, que va directo al corazón. Ellos vienen con un argumento y él va alrededor de su argumento y va a su corazón y destapa la maldad que hay en su corazón. No es parte de ese mensaje, pero sabe que esa es la razón que muchas veces nos cuesta leer la Biblia, porque Dios hace lo mismo cuando leemos la Biblia. Él va alrededor de nuestra mente y nuestros pensamientos, y Él quita y nos revela lo malo que somos. Jesús hace eso con ellos, y ¿qué dice? Ustedes son malvados, ustedes son malos, porque no era por motivos limpios que le pedía una señal, no era para creer, no era para llegar a creer, no es porque querían creer, si solo necesitaban ver una señal más. Él había estado haciendo señales, muchas señales. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes de eso? Milagros, sanando todo el mundo. Decía que todo lo que le traían a Jesús, Él los sanaba. Entonces Él estaba sanando gente, sacando demonios. Esas eran señales. ¿Qué más era que eso? ¿Qué quería? Que fuera como, recuerden, ¿vieron la película del Señor de los Anillos? El mago y el Gandalf, que hacía como una explosión de fuego y desaparecía o aparecía. ¿Qué quería? Que Jesús hiciera algo así, como una explosión de fuego, y después apareciera ahí en una montaña.
¿Qué estaban esperando? ¿Qué hubiera sido más grande que un milagro que estaba haciendo? No estaban pidiendo una señal porque querían creer y solo necesitaban un poco de evidencia más. Pedían la señal porque no creían. Pensaban que Jesús no era genuino, no creían en Él, no eran sinceros. Nunca iba a ser suficiente una señal más. Ellos no iban a creer. Es como los niños. ¿Recuerdan antes cuando éramos niños chiquitos y recuerdan cuando uno de los amigos venía jactándose de algo que había hecho? Manejé mi bicicleta, estaba allá, ustedes no vieron, pero yo estaba en bicicleta y después me puse de pie, dejé de soltar las manos y me paré en la barra, en la bicicleta y fui por un bloque, una cuadra y ustedes no choqué ni nada. Mire, ¿y qué decimos? ¿Qué decíamos cuando nos venía contando grandeces los demás niños, otro niño, otro amigo? ¿Qué decíamos? Compruébalo, hazlo. Si lo puedes hacer, si eso hiciste, aquí hay una bicicleta y están tus dos pies y hay una calle, haz lo mismo, vuelve a hacerlo. ¿Por qué decíamos eso? ¿Porque queríamos creer? No, porque sabíamos que era mentira, que no iba a poder comprobarlo, queríamos desmentirle. Eso es lo que ellos están haciendo con Cristo. Compruébalo, sabiendo, pensando que no iba a poder. Y ninguna señal se le dará. ¿A quiénes? Los de esa generación perversa y adúltera que demanda señal. Ninguna señal se le dará. ¿Qué está diciendo Jesús? No voy a interactuar con ustedes. No voy a jugar su juego. No voy a entrar en eso con ustedes. Si ustedes no están buscando de corazón, no quieren, yo no voy a perder mi tiempo con esa mentalidad, con ese pleito. No es porque Jesús no trataba de convencer a los que dudaban. Él, en su ministerio, él siempre estaba tratando de convencer a las personas que dudaban de él. Interactuaban con personas que querían creer. Y si quieres creer y todavía te falta creer, como hacen sus mismos discípulos cuando decían, creemos, no sus discípulos, un hombre que venía para que le sanara a su hijo y él dijo, creo, ayúdame a creer. Y si tienes esa actitud, Jesús interactúa contigo. Yo recuerdo en Juan 1 cuando Jesús estaba empezando su ministerio y traían personas a él porque pensaban que tal vez él sería Mesías, el enviado de Dios, y traían sus amigos y sus hermanos y decían, ven a ver, y uno que se llamaba Nataniel vino traído, jalado por su amigo, su hermano, y él no creía, él tenía la duda, gran duda, y Jesús le dio una señal. Él dijo a él, yo te vi cuando estabas bajo la higuera, bajo el árbol, antes, en la tarde. Le dio una señal, estaba interactuando con él en sus dudas, pero eran personas que querían llegar a creer, pero ellos, Jesús dice, no voy a interactuar con ustedes, no le voy a dar una señal. Por su maldad, por su falta de querer creer, no iba a jugar su juego. Dice, no le voy a dar una señal, ninguna señal se le dará. Y me gusta cuando Jesús dice cosas así, porque dice, no te voy a dar ninguna señal, pero le voy a dar una señal. Eso es lo que la parafrase de lo que dice. Ninguna señal se le dará, sino va a haber una señal. La señal de Jonás, el profeta. Entonces él va y agarra la memoria de una historia que ellos habían leído desde su infancia en la ley de Dios, en la palabra de Dios, de Jonás, el profeta. Él dice, esa es la señal que van a recibir de mí, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, del gran pez, 3 días y 3 noches, y ellos recordaban que eso había pasado, que el profeta que iba a ir a Tarsis, que huía de Dios, que Dios lo mandó a Nínive y él huyó de Dios a Tarsis y después lo tragó un pez y 3 días y 3 noches se arrepintió y después fue a predicar a la gente de Nínive. Dice, recuerda eso, que de la misma manera, así estará el Hijo del Hombre, el nombre que Jesús usaba para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Yo voy a morir, me van a enterrar. Igual que Jonás, yo voy a salir. Está haciendo lo que
Lo que muchas veces en el Nuevo Testamento hacen, cuando sacan algo del Antiguo Testamento, como Romanos, cuando dice que Jesús es el nuevo Adán. Adán, el primer hombre, era como una sombra del Mesías que iba a venir. Él trajo muerte, nuevo Adán, Jesús, iba a traer vida. En ese ejemplo, Jesús es el nuevo Jonás, el mejor Jonás. Jonás, el original, el profeta, solo servía de señalar a aquel que iba a venir. Él pasó 3 días y 3 noches dentro de un pez. Jesús iba a pasar 3 días y 3 noches en la tierra, muerto, y después Dios lo iba a levantar. Entonces Jesús le dice, sí va a haber una señal, va a haber algo que comprueba mi divinidad. Pero no lo pueden ver todavía, porque eso no había pasado. Él no había muerto, no lo habían matado, llegado a matar todavía. La señal es lo que nosotros llamamos el Evangelio. 1 Corintios 15, la resurrección de Jesús, lo que comprobaría que Él es el Hijo de Dios. Ese iba a ser la señal definitiva. Él les está diciendo, no voy a hacer una obra de magia delante de ustedes hoy para convencerles, porque ustedes no quieren creer. Pero va a haber una señal que va a comprobar de una vez por siempre que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo, un hombre, me voy a levantar de la muerte de 3 días. Para los que dudan, hay una gran prueba del poder de Dios. Jesús resucitó de la muerte y esa prueba, esa señal de la divinidad de Cristo se extiende no solo de su resurrección, sino con todo lo que eso trae, la transformación espiritual que eso obra en nosotros, la nueva vida que uno recibe cuando está en Cristo. Es parte de la señal que comprueba que Jesús es Dios, la regeneración, nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo. Parte de la señal que viene con la resurrección de Cristo, pero ellos no podían ver la resurrección de Cristo para poder creer en Él. Ellos querían una señal para creer. Jesús les está diciendo, tienen que creer para ver. Tienen que aceptarlo sin experimentar su poder. Tienes que poner su fe en mí. Eso les estaba diciendo Cristo. Y después continúa y les advierte una vez más, lo ha hecho antes en este capítulo. Recuerda que en medio de refutar o poner a un lado los ataques de sus enemigos, Él en su gracia, Él advierte a sus enemigos el peligro en que están ellos para salvarlos. Él continúa, les advierte del peligro en que ellos están con esa actitud de no creer en Él. Dice, los hombres de Nínive, regresa a la historia de Jonás, porque después de salir del pez que hizo Jonás, fue a predicar en Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Me imagino que quedaron espantados, porque aun con el arrepentimiento de los hombres de Nínive, aun con su arrepentimiento, eran paganos, sucios, era gente que no era digna, no era parte del pueblo de Dios, según ellos. Ellos eran parte del pueblo de Dios, esa gente que estaba delante de Jesús. Él dice, esa gente pagana que para ustedes no es digna, ellos lo van a condenar en el día de juicio. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Con la predicación de Jonás no pidieron señales, no se pusieron cínicos, no dijeron queremos ver para creer. Ellos creyeron, ellos se arrepintieron. Y miren, algo más que Jonás está aquí. ¿Qué está diciendo él? Yo soy el profeta, que es el cumplimiento de todos los profetas que vinieron antes. Yo soy el mejor Jonás. Yo soy el perfecto profeta. La reina de Sur. ¿Recuerda la historia de Salomón? Y vino la reina de Sur con tesoros para escuchar su sabiduría. Viajó para verlo porque había escuchado de su sabiduría. La reina de Sur se levantará con esa generación en el juicio y la condenarán. Otra que no era parte del pueblo de Dios. Eso era herejía que Jesús estaba diciendo. Gente de afuera del pueblo de Dios condenando a los que eran del pueblo de Dios. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. El hombre más sabio del mundo era solo una sombra, una señal de aquel hombre sabio que iba a venir, el mero sabio, el que era la palabra, que es la palabra de Dios. Salomón tenía la sabiduría de Dios, Jesús es, y cuando vino era la palabra de Dios encarnada.
Él dice, yo estoy aquí delante de ustedes, yo soy el cumplimiento de todo lo que había venido antes, toda la sabiduría que Dios había dado a Salomón, toda la profecía que él había dado a los profetas, y gente escuchaba a ellos y recibía la palabra de Dios de ellos, y yo soy el cumplimiento de todos, yo soy el Mesías, y no están haciendo caso a lo que Dios está haciendo delante de ustedes. Yo soy el mejor Jonás, el mejor Salomón, y lo están perdiendo por no creer en mí. Piensen lo que pasó en esa historia. Ellos querían que Jesús se comprobara a sí mismo, supuestamente para que creyeran. Ellos querían ver para creer. Jesús los llama a creer primero, que aceptaran su persona en fe y después mirarían el poder de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? También nosotros muchas veces queremos ver antes de creer. Otro ejemplo, y no lo voy a explicar ni profundizar, lo vamos a hablar en los grupos de comunidad, es el ejemplo de Gedeón. Entonces, para el estudio entre semana en los grupos de comunidad, vamos a hablar de Gedeón. Es lo mismo, él quería ver antes de creer, igual que los fariseos. Queremos ver, danos una prueba y después vamos a obedecer, después vamos a creer, después vamos a entregarnos. Igual que los fariseos, nuestra tendencia es cínica, y todos somos cínicos, en parte porque somos hechos en la imagen de Dios y tenemos una mente y queremos ser soberanos y queremos pensar todo y captar todo y entender todo. Y si yo no lo entiendo, queda afuera. Y nuestra tendencia cínica nos puede hacer perder o no ver la obra de Dios. ¿Cómo se evidencia eso en nosotros? Muchas veces no decimos directamente lo que ellos dijeron. Muchas veces no miramos a Dios y decimos, Dios, quiero ver una señal. Eso sería blasfemia. Tal vez lo has hecho, pero casi nunca hacemos eso. Pero queremos ver antes de creer. Queremos que Dios nos enseñe algo, que Él hace algo antes de que nosotros obedezcamos. Nuestra confianza y entrega a Dios es muy condicional. Cambia según lo que Él hace o no hace por nosotros. Y eso es igual en lo que somos cristianos y lo que todavía no han entrado en la familia de Dios. ¿Cuántas veces no ha dicho eso o ha escuchado a otro decirlo? Si haces esa cosa, Dios, te pido, si me sanes, si haces eso, si haces regresar a esa persona que me ha dejado, o si arregles eso en mi trabajo, yo iré a la iglesia sin faltar todos los domingos, por lo menos por 1, 2, quizá 3 meses. Hacemos trato con Dios. Tal vez tú no lo has hecho, pero todos hemos escuchado a otros decir esas palabras. O me bautizaré si tú haces eso. O si tú me ayudas con eso, yo voy a darte este pecado. Te voy a entregar esa cosa que yo sé que tú quieres que yo entregue. ¿Eso qué es? Eso es decir, voy a obedecer, voy a creer, después de ver. Tú haz algo primero y después yo voy a actuar. Es lo que lo estaban haciendo los fariseos. También, aun cuando no hacemos esos tratos con Dios, siempre me ha dado miedo hacer un trato así porque se siente raro. Pero todos hacemos lo siguiente. Cuando Dios no hace lo que queremos, cuando no nos sana, cuando nos deja con dolor, cuando nos deja con quebranto o tristeza, cuando perdemos el trabajo o tenemos problemas en la familia o lo que sea que nos causa dolor y dificultad, nos decepcionamos y nos entregamos menos porque no sentimos que Dios está haciendo lo que nosotros queremos. Y tal vez no diríamos esas palabras, pero todos hemos sentido eso. Nos quedamos aplanados espiritualmente. No voy a dejar a Dios, pero ni puedo cantar. Me cuesta ir los domingos. Ya no tengo nada de fuego que antes tenía. ¿Por qué? Porque si fuéramos honestos, porque al fondo Dios ha dejado algo en mi vida que yo sé que Él podría quitar. Un dolor, una dificultad, una molestia. ¿Ves? Queremos que Dios obre antes de que nosotros obedezcamos con pasión y con entrega. Ese es otro que creo que todos hemos hecho. A veces no leemos la Biblia o no oramos. ¿Por qué? No porque no sabemos que debemos, porque no sentimos nada. Leemos y decimos, yo no siento nada. Yo sé que es la palabra de Dios, pero en vez de tomar eso en fe y obedecer y leer, ¿qué hacemos? Queremos que Dios nos haga sentir algo primero.
Y cuando oramos y no sentimos nada, entonces no oramos, no seguimos orando. No nos esforzamos no nos esforzamos a veces a compartir el evangelio con personas lejos de Dios, a pedir estudios con personas. Quizás antes lo hacías y ahora tú dices, no, yo no he pedido un estudio a nadie, no estoy animado por hablar de Dios. Antes sí, ahora no, ¿por qué? Tal vez es porque no has visto a Dios obrar en la gente alrededor de ti, has perdido un poco del ánimo, quiere que Dios haga algo antes de que tú obedezcas. En términos prácticos, cuando hacemos esas cosas, ponemos a prueba a Dios, igual que los fariseos, hacemos que Dios gane nuestra confianza, nuestra fe, nuestra entrega, nuestra obediencia, que Él obre antes de nosotros. Y Jesús en esa historia, mire, nos llama a creer primero, a entregarnos primero, a poner nuestra confianza en el Cristo resucitado a quien servimos, en su poder, en su palabra, en sus promesas. Tenemos que creer para ver. Cuando esperamos ver antes de creerlo, tenemos al revés. Y en esa respuesta de Jesús a los fariseos, encontramos una gran realidad de la vida cristiana. Es por poner nuestra confianza en Dios que experimentamos su obra en nosotros. Es por entregarnos a Dios con pasión que sentimos su presencia. Es por leer la Biblia y oramos y cantamos mañana, lunes en la casa cuando no sentimos nada, sentimos que todo está seco, que llegamos a experimentar la presencia de Dios. Es por obedecer lo que Dios dice que llegamos a realizar su bendición. No es al revés, no es esperar que Él haga algo para ganar nuestra obediencia. Hebreos 11, mira lo que dice, verso 1 dice, es pues la fe, esa confianza en Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pues por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por ver, por creer, pero no por ver, por creer y por actuar, por obedecer, sin ver, llegaron a ver. En el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros tenemos esa actitud en nuestra vida que yo no siento nada, estoy aplanado espiritualmente, si Dios hiciera algo, yo sí reaccionaría. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Poner nuestra confianza en Jesús y obedecer es necesario para experimentar su poder y su obra. Una historia más. Había otra persona en otra ocasión en la vida de Jesús que pidió una señal. Y Jesús lo trató muy diferente de los fariseos porque su corazón era diferente. Esa persona era Tomás, uno de los apóstoles de Cristo. Y ocurre después de que Jesús había resucitado, la señal de su divinidad. Él había resucitado ya de la muerte y todos sus discípulos lo habían visto, menos uno. No le invitaron, no leyó su face, no llegó texto, no llegó a la reunión. Tomás, uno de los 12, Juan 20. Ok. También antes de seguir, yo sé que no tenían textos, no tenía teléfonos y no tenía Face en ese tiempo. Era un ejemplo. Okay. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Es lógico, no era una respuesta de fe, pero era una respuesta lógica. No lo podemos culpar de sentir así. Él quería ver para creer, igual que nosotros. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Mira eso, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. ¿Pueden imaginar? ¿Por qué tuvo que decir paz a ustedes? Porque Él apareció entre ellos con las puertas cerradas. De repente ella estaban asustados. Pasa a ustedes, no se asusten, no se... Luego dijo a Tomás, mira lo que dijo. ¿Qué dijo Tomás? Él quería una señal, él quería una prueba. Él quería que él comprobara que había resucitado. Y Jesús le da exactamente lo que pidió. Dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Señor mío, Dios mío, le dijo Tomás. Él creyó, él vio y creyó. Y sabemos, ese es el orden opuesto.
No es el orden de fe, pero Dios en su misericordia le dio lo que necesitaba para poder creer. ¿Por qué? Porque él quería creer. Él estaba buscando a Cristo. No quería desmentirle, él quería llegar a creer. Jesús interactuaba con sus dudas. Su gracia, en su gracia le dio la señal que necesitaba. Y se fija en la señal que le dio a Tomás. La misma señal que dijo a los fariseos que iba a ser la señal que ellos iban a ver, la resurrección de Jesús, que Él salió de la tumba. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Jesús nos dice en el próximo verso, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Que acababa de decir Tomás, Señor mío, Dios mío, yo creo en ti. Eso lo estaba diciendo. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esos somos nosotros. Porque nosotros no hemos puesto nuestro dedo en el lugar del clavo, nuestra mano en el costado de Cristo. Y si llegamos a creer en Cristo, Jesús está diciendo dichoso, bendecido nosotros por llegar a creer, por creer sin ver, por creer antes de experimentar, por creer para experimentar. Nos llama a poner nuestra confianza en Él, no por señales, sino porque Cristo ha resucitado. Y lo creemos y recibimos su bendición por hacerlo. Eso significa, mire, si no eres cristiano, tal vez, yo no conozco la mente de nadie, ni la mía a veces. Tal vez una razón que uno no entra es porque no sabes lo que no has experimentado. Ese es el dilema de entrar en la familia de Dios, porque te dicen, la Biblia te dice, uno que ya es cristiano te dice, naces de nuevo, Dios te perdona los pecados, te llena del Espíritu Santo. Él nos dice, ok, sí, yo sé, pero no lo he experimentado. Me gustaría experimentarlo y después me entrego. Tienes que entrar para experimentarlo. Y cuando entras, cuando te arrepientes, cuando te entregues a Cristo por arrepentirte y bautizarte, recibes perdón. Recibes adopción en la familia de Dios. Recibes el Espíritu Santo. Es algo tangible que sentirás. Todo eso. Pero para obtenerlo, tienes que entrar. Ahí viene la fe. Poner tu fe en Cristo. Entregarte, arrepentirte, bautizarte. Y recibirás lo que Él promete. Para los que somos cristianos, piensa en esa pregunta. ¿En qué área de tu vida? Yo digo tu vida, pero esa pregunta es para mí. Y si tú escuchas la pregunta y te aplica, pues agárrala. ¿En qué área de tu vida has quedado aplanado? Porque no has visto o no has experimentado la obra de Dios. Tal vez es tu entrega a su obra. Tal vez antes era diferente. Tal vez es tu lucha contra cierto pecado. No sientes el movimiento de Dios en tu vida y te has rendido a ese pecado. Tal vez es lo que dije antes, el leer la Biblia. Has dejado de leer la Biblia, de orar, y la razón es porque no sientes nada cuando lo haces. Tal vez es activamente buscar estudiar con un no creyente. ¿Cuál es el área de tu vida que se ha quedado aplanado? Esa historia nos llama a superar nuestra tendencia de sentir que si Dios solo hiciera algo, si Él haría algo, yo actuaría. Tenemos que recordar, nosotros servimos a Cristo resucitado y el poder que obró en Él para levantarlo de la tumba, mire, está en nosotros si estamos en Él. Y Él nos llama, si eres cristiano, mire, Él nos llama a empezar un nuevo capítulo de entrega, de servirle con más pasión. Porque en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, vemos y experimentamos, y sí vemos y experimentamos, después de creer, después de entregarnos más, después de obedecer más. Entonces, la pregunta queda, y ahora terminamos por celebrar lo que Jesús dijo que iba a ser la señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra. Él estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque murió. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos pan y recordamos su cuerpo, y tomamos jugo y recordamos su sangre.
Y también cuando hacemos eso recordamos que no solo murió, porque murió, lo sepultaron, y después de 3 días Él resucitó de la muerte en poder y nos dio la señal que comprueba que Él es nuestro Dios. Y esa misma resurrección, cuando estamos en Él, nos da vida también. Y eso celebramos cuando tomamos pan y jugo. Celebramos lo que Cristo hizo, la resurrección y su muerte en la cruz. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno y grande. Y nos das ese momento de reunirnos alrededor de tu palabra. Reflexionar en tu llamado. Hoy en tu llamado de creer más, de obedecer mejor, de entregarnos con más pasión, de no estar aplanados esperando que tú hagas algo cuando tú pides que nosotros nos entreguemos más. Y después experimentaremos, después veremos. Recuérdanos, Dios, gracias por recordarnos en ese texto que servimos a Cristo resucitado y su poder actuó sobre nosotros. Dios, en este momento de arrepentirnos, también te agradecemos. Te agradecemos por la cruz y la vida que nos das. La misma vida que tú recibiste cuando te levantaste de la muerte y ahora está en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Tomamos el pan y el jugo juntos.